continuar con el diseño de cimentaciones. En este caso tenemos las zapatas aisladas, ¿sí? Bajo las zapatas aisladas se presentan distintos tipos de presiones dependiendo del tipo de suelo. Aquí observamos dos tipos de suelos: un suelo cohesivo, que puede ser las arcillas, y un suelo granular, puede ser arena o grava. Entonces, observen la forma de las presiones, las formas de las presiones. Para un medio elástico, les decía yo el caso de arcillas, la distribución real de esfuerzos es el negro, sería esta, así. Luego, para una distribución real para esfuerzos altos, sería el verde, y un esfuerzo promedio sería el azul, para el caso de suelos elásticos, ¿sí? Para el caso de suelos granulares, tenemos una primera distribución, así, dice distribución teórica para espacio elástico. Luego tenemos el 2, el negro, una distribución real para esfuerzos bajos. Luego tenemos el verde, una distribución real para esfuerzos altos. Y luego tenemos la azul, que sería un promedio de los esfuerzos, ¿no? Entonces, como que las presiones son impredecibles, dependen mucho del tipo de suelo, ¿sí? Entonces, no es tan fácil decir voy a tener esta presión y va a ser real esa presión. Tenemos, por ejemplo, si la zapata es flexible, tenemos el verde para suelo cohesivo. Fíjense cómo es la presión si la zapata es flexible. Y el 2 para suelo granular toma otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, la distribución de presiones en las zapatas no es predecible. Puede comportarse de una manera o de otra, depende del tipo de suelo sobre el que va a estar apoyado. Entonces, lo que se hace generalmente, se consideran dos tipos de presiones bajo las zapatas: una con variación lineal y otra con presión uniforme, ¿sí? Entonces se tienen dos casos. ¿Hay alguna duda de estos esfuerzos? Una zapata rígida sería la que está unida con contratraves, ¿no? Pues que sea rígida, que no sea flexible, una zapata con un buen espesor. ¿Sí? ¿Cuándo se considera como una zapata flexible? Pues imagínate una zapata de 15 centímetros, 20 centímetros, sería una zapata flexible. Entonces, ¿sí? con más peralte de 20 ya se considera rígida. No. En las zapatas hay diseños que rigen la flexión sobre el cortante, y hay diseños que rigen el cortante sobre la flexión. Cuando tu zapata rige la flexión, es una zapata flexible. Cuando rige el cortante es una zapata rígida, porque no tienes casi flexión. ¿De acuerdo? Y eso lo encontramos en el diseño. Nos encontramos a veces que empezamos a crecer con la zapatota a 50, 60 o 70 centímetros, porque es una zapata rígida. ¿En dónde se presentan las zapatas rígidas, por ejemplo? ¿En qué tipo de suelos? Blandos. ¿Eh? ¿Blandos? ¿Suelo qué? Blandos. No. Suelos duros, ¿no? En suelos rocosos. Ahí tenemos suelos duros. Tenemos mucho peralte, porque tiene mucha capacidad de carga el suelo, ¿no? Sí, entonces rige el cortante. ¿De acuerdo? La sección es pequeña comparada al cortante, porque no hay necesidad de hacerla tan grande por la alta capacidad del suelo. Tú revisas por flexión y al ratito revisas por cortante y resulta que no pasa por cortante, tu peralte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo pasar por cortante. Entonces, cuando empieza a regir el cortante. Bueno, eso es como para que se den una idea cuando una zapata es flexible y cuando una zapata es rígida.
¿De acuerdo? Y ahí tenemos los dos tipos de suelo. Cuando es suelo cohesivo, cuando es suelo granular, en la zapata flexible, pues aún ahí tienes diferencias, ¿no? De la forma, de la presión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez platicado esto, como no sabemos con precisión qué presión vamos a tener bajo la zapata, vamos a hacer uso de dos tipos de presiones, una con variación lineal y otra con presión uniforme. En la zapata con variación lineal tenemos dos casos. Un caso cuando se presenta pura compresión y un caso cuando se presenta tensión ya. ¿De acuerdo? Y los criterios es que si se sale del tercio medio de la excentricidad, entonces la zapata ya tiene tensiones. ¿Sí? Si está dentro del tercio medio, hay pura compresión. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Voy a borrar. ¿Y Dani? No. Entonces tengo aquí mi zapata. Tengo mi presión. Esta es una zapata con variación lineal. Presiones con variación lineal. Puedo usar variación lineal o presión uniforme. ¿Cuál es la que usamos aquí? Uniforme. Con presión uniforme. ¿Sí? Pero la variación lineal la tiene cuando es una combinación gravitacional más sismo, ¿no? ¿No? También puede ser con una combinación gravitacional. Vamos a poner un ancho E para que se entienda. Y la longitud de la zapata es B y el ancho es unitario, es 1 metro. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con ese criterio. Longitud de la zapata B, ancho 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué presión tengo? ¿Alguien me puede decir? Las mismas que en el ejercicio. Sí, 5 toneladas. No. Q. No, no, ya Es que esas son. ya terminamos. Estamos con una zapata aislada, que vamos a tomar un ancho unitario B, un ancho unitario de 1 metro. Su longitud B, ese es el ancho unitario de la zapata, es planta. ¿Sí? ¿Cuál es el módulo de sección para este? B por I al cuadrado entre 6. No. Ese es el área, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presión aquí? Ah, porque es 1. Le vamos a poner metro. voy a llamar Q, ¿no? Para que no se confunda. Q. La H es 1, por eso no lo puse. Pues P Depende cómo lo estés entre analizando. 1 por B, que sería el área, menos M
Entonces, esto también sería igual a, aquí es más. ¿Y aquí cuánto será? La Q. Le voy a poner Q1 y Q2. Es igual a P por 1 por B menos M entre S. Esas son las expresiones. ¿De acuerdo? M por E. ¿De acuerdo? O si la quiero de otra forma, sería P entre 1 por B más P por E entre B cuadrada entre 6. 6 B cuadrada. Y aquí le voy a quitar el 1 y le voy a dejar nada más. Esa sería la presión, ¿no? Aquí. Y la otra, pues, igual. Q2 igual a P entre B menos 6 veces P por E entre B cuadrada. Entonces sería Q1, esta, Q2. ¿De acuerdo? Entonces, si la excentricidad, si E menor o igual a B entre 6, entonces pura compresión. Pura compresión. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar la otra. Ahora voy a ver cuando hay tensión. En este caso, la P máxima Está ocupando la misma expresión que ocupamos, la de P entre A, nada más que ahí A pues es L por B. ¿Es qué? L por B, el área. El área de la zapata es 1 por B. la obtenemos la presión máxima P entre B más 6 veces ¿Cómo? P por E entre B cuadrada. Y la mínima, pues con el signo menos, ¿no? Ahora cuando hay tensiones, ¿sí? Si yo voy a borrar chiquita. Media hora, vamos. No llega el enlace. No llega. Oye, ¿no llega el spam? No, mira. Puede ser cualquier dirección, ¿no? Si yo me salgo del tercio medio de la dirección que estoy analizando, entonces tengo tensiones. Pero si yo caigo en ese rombo, pues estaría yo del lado de las compresiones, ¿no? Pura compresión. ¿De acuerdo? Entonces el otro caso que se presenta es otra vez P.
desde arriba, ¿no? Si en ese de ese. No lo encontraba. Falta un minuto. Dile ya, falta un minuto. ¿Puedo abrir un lector? ¿Puedo abrir un lector? Que si puedes abrir el cancel. ¿Abrirlo? Porque hace mucho calor. Entonces, en esa zapata, ¿te gusta luz? No. En esa zapata tenemos pues una presión, una zona con a presión y una zona donde hay tensión, donde la zapata como que se levanta, ¿no? Y no hay ahí presiones. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los casos para las zapatas de compresión lineal. Y observen que la Q máxima es 4/3 de P entre B menos 2E. B pues es la longitud y aquí sería es como el área, ¿no? Porque aquí hay un ancho unitario, ¿sí? Entonces, ahora vamos con la presión, con el criterio de presión uniforme. Lo voy a dibujar acá. ¿Qué es el que usamos nosotros? ¿Esta es presión lineal? Esta, con variación lineal. Y aquí tenemos nosotros presión uniforme. Tenemos lo siguiente. Aquí me faltó poner la P con una excentricidad, ¿no? Aquí. Esta es la P. Y esta es su excentricidad. Y otra vez, el momento es igual a P por E. Si quiero saber E, pues divido el momento entre la P. Bueno, aquí tenemos un ancho A de presiones. Y pues la distancia aquí que es B. Esa es la longitud de la zapata. Longitud B. Entonces tenemos una presión máxima, una Q, que es igual a la P entre B menos 2E. ¿Sí? La otra dirección pues no está interviniendo porque estamos En plano. trabajando en un ancho unitario, ¿no? ¿Sí? Estamos ignorando pues la otra dirección. Si nosotros consideramos las dos direcciones, tendríamos que poner la L menos 2E de la otra perpendicular. Entonces, ese es el criterio que vamos a emplear nosotros. ¿Sí? No vamos a emplear ni este ni este. Vamos a emplear este porque da una carga mayor. ¿Sí? Inge, ahora teóricamente no puede haber tensiones en la zapata porque los suelos no resisten tensiones, ¿no? Por eso es que normalmente ocupamos o buscamos que no haya tensión. Ajá, que no haya tensiones porque entonces se levanta tu zapata, ¿no? Y sometes a una carga muy fuerte ese pedazo de zapata que está sujeta a esa presión. Ajá, no debemos permitir tensiones, casi siempre lo estamos haciendo. Cuando empezamos con las tensiones, cuando empezamos con signo negativo,
Entonces quiere decir que la zapata pues está levantada Ujú. y no está en contacto con el suelo. Entonces es lo que se trata de evitar. Entonces la hipótesis de presión uniforme considera una carga, una presión más alta, está del lado de la seguridad. Hay gente que revisa con estas, ¿sí? Con estas de aquí, pero es más desfavorable. Si ustedes revisan la presión total, les da más desfavorable usar la presión uniforme, está como más sobrada, ¿de acuerdo? Entonces es para el caso de una dirección, pero si nosotros tenemos la zapata cuadrada, ¿sí? Otra vez aquí, y nuestra zapata es con un ancho B y una longitud L, entonces la presión sería igual a, la presión uniforme sería igual a B menos 2 veces la excentricidad por L menos 2 veces la excentricidad. Aquí le voy a poner 1 y 2. Esa sería como la presión total. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo yo momentos en 2. Aquí le voy a poner L y aquí le voy a poner B. Entonces aquí, en esta tengo la excentricidad Mn entre P. Y aquí tengo la excentricidad Mny entre P. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería, en esta dirección de aquí sería E1 y en esta dirección de aquí sería E2. ¿De acuerdo? Entonces mis presiones, mi área se ve disminuida por las excentricidades, ¿no? Si dibujo aquí mis excentricidades, quiere decir que yo estaría yo trabajando por aquí. Una P o una E1, ¿sí? Y aquí una E, aquí E2. ¿Sí? Quiere decir que mi zapata tiene dos momentos. Cuando yo veo dos excentricidades, quiere decir que mi zapata tiene dos momentos, uno en X y uno en Y. Puede ser que uno de ellos sea muy pequeñito, puede ser que sean iguales o puede ser que sean diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en general nosotros vamos a trabajar con las zapatas con presión uniforme, con esa segunda expresión, con esta. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien puede trabajar con esto? Sí, yo lo he hecho a veces con esto, por rapidez y eso, he trabajado con esto. Pero la hoja de cálculo está con presión uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, si yo saco la longitud de la zapata, la divido entre 6 y saco la excentricidad, el momento entre la P, me puedo dar cuenta si tengo tensiones, si voy a tener tensiones o compresiones. ¿De acuerdo? Para cuando estamos predimensionando y no sabemos qué ancho va a tener la zapata, qué dimensiones, pues hago eso, ¿no? Veo si mi excentricidad es muy grande, entonces la comparo con la longitud de la zapata entre 6. Si rebaso ya sé que voy a tener tensiones y ahí empiezo a mover el tamaño de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, esas zapatas, bueno, una vez determinado, eso nada más para saber la presión que va a tener la zapata abajo de ella. Hay que diseñarla, revisar el elemento bajo 3 esfuerzos: flexión, cortante y penetración. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta en las excentricidades? En las presiones, más bien. Lógicamente siempre deseo que estemos así, ¿no? Mis presiones. Que no se aparezca el segundo caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá necesito yo anclas, ¿no? ¿Qué hacemos con las placas base? Las placas base las diseñamos así. ¿Sí? Y me paso, a veces me da una base de la placa como de 40 o 50 o 60 centímetros más grande que el tamaño de la placa. Pero ¿por qué puedo trabajar con la placa base de ese tamaño si me estoy saliendo ya incluso del tamaño del lado? ¿Por qué creen? O sea, ¿por qué puedo trabajar una base de esfuerzos Y, que aparece así, aparece en la hoja de cálculo, Y mayor que el tamaño de la placa base? ¿Por qué puedo trabajarlo ahí sí y aquí en zapatas no? Porque tiene las anclas, ¿no? En la placa. ¿Eh? En la placa tiene la manera de tomar las tensiones. Porque en la placa tengo la manera de tomar las tensiones. ¿Con qué? Con las anclas. Y aquí no. Por eso no es deseable tener eso, sino siempre estar así. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Normalmente las excentricidades las tomamos con las traves de liga o les damos cierto porcentaje para tomar momentos, ¿no? Y por consiguiente no aumentar la presión en la zapata. Bueno, yo le puedo quitar es una suposición un poquito como teórica, ¿no? Porque yo estrictamente tendría que hacer el modelo de la zapata, de la contratrave, para El ver suelo. en realidad cuánto se lleva la contratrave. Y lo hacemos muy empíricamente, ¿no? Decimos, le vamos a dar tanto, ¿sí? Pero en realidad no sabemos cuánto se está llevando la trave. Lo ideal sería que hicieras el modelo del suelo, modelaras el suelo, la zapata y tu contratrave. Y ahora sí que tu análisis del edificio lo hicieras con esos elementos. Así sí, no habría forma de dudar, ¿sí? Lo hacemos muy aproximado, muy empírico, ¿de acuerdo? Pero así como estamos viendo que el suelo se puede comportar así, asado y con presiones de una forma y de otra, pues a lo mejor tampoco estamos tan perdidos, ¿no? ¿Sí? Porque en realidad no sabemos cómo se va a comportar el suelo. ¿De acuerdo? En suelos duros y eso, pues no creo que haya tanto problema. Se tiene aquí la ventaja del estado de que desde que hay mucho suelo duro, pero váyanse a la Ciudad de México y van a llorar. Van a llorar por varios motivos. ¿Por qué? Por el agua, nivel freático muy altos, por las construcciones vecinas. Allá se pueden meter en problemas si ustedes no toman las precauciones para hacer una excavación, porque los meten hasta la cárcel. Entonces se hace la excavación y se dañan las estructuras vecinas, pues ¿qué hacen para pagar los daños? Sí, entonces allá tienen que tener muchas precauciones al excavar, ir recibiendo, ser astutos pues para construir, para no cometer errores. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta tienen? La excentricidad tiene que quedar bien claro. Yo puedo trabajar P y E o puedo trabajar M y P. ¿De acuerdo? Sí, porque las excentricidades pues, las arroja el momento. Ya, los puedo borrar. Puedo empezar a trabajar la zapata aislada. No quedó duda entonces, ¿verdad? Si te metes al Face de la sociedad, a ver si han hecho algún comunicado. No, está en el fondo. Aquí está. No tengo. Entonces, zapatas aisladas.
Compresión con hipótesis. De presión. Uniforme. Voy a llamar aquí el ancho A y aquí el ancho B. Entonces tenemos aquí algo así, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos momento en X, M en X, M en Y. Acuérdense que su índice indica el eje alrededor del cual giran, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la presión uniforme igual a P entre A menos 2 veces la excentricidad en la dirección X entre B menos 2 veces la excentricidad en la dirección Y. Es Y. Ahora, la excentricidad en X, Ah, qué chido. en el eje X, es igual al momento en Y entre P. Y la excentricidad en Y es igual al momento en X. ¿De acuerdo? Esto también yo he observado que mucha gente le saca de otra, ¿no? Porque dicen, ¿cómo controlo los giros? ¿O cómo controlo las excentricidades? La excentricidad en X, pues es el momento que está girando alrededor del eje Y entre la P, para que yo obtenga una distancia en X. ¿Sí? Miguel, ya mandaron las ligas. Va a haber un curso ahorita en línea. Vamos a poner el proyector, ¿de acuerdo? Y ya ¿es de qué información es? ¿De acero o de contraventeos? Bueno, ¿Lo puedes poner ahí? ¿Qué quiere? bueno, ahí me quedé con un chaparra mi dado, ¿no? Hasta ahorita lo estoy viendo. Lo voy a modificar, Vicentito. Entonces tengo ahí los momentos alrededor del eje X. Cuando yo trabajo el momento alrededor del eje X, me va a dar una excentricidad en Y. Y cuando trabajo el momento alrededor del eje Y, me va a dar una excentricidad en X. ¿De acuerdo? ¿Quedó bien claro eso? Bueno, entonces, lógicamente cuando tengo momentos muy grandes, voy a disminuir el área de contacto y por lo tanto mi presión va a crecer y de ahí nace la necesidad de tener dimensiones de zapatas más grandes, ¿no? Si esta es pequeñita y me la como con la excentricidad, pues empiezo a elevar la presión, ¿sí?
Entonces, una vez determinada la presión bajo la zapata, voy a dibujarla en plancha, este es mi dado. ¿Alguien, si va a recibir información alguien, Luis? Y una vez, ¿no? Que empiece a... Recibir información. ¿Esto lo vamos a ocupar? ¿Está en su sección? ¿Está ahí? ¿Hola? Entonces, la línea crítica para flexión. ¿Sí? Entonces ese es el tamaño de la aleta, ¿no? Y esta ya la puedo analizar yo como si fuera un voladizo, ¿no? Y le voy a poner L', ¿sí? Entonces el momento es igual a Q por L' al cuadrado entre 2. Ese es el momento flexional. Si ustedes observan, pues la presión va a ser uniforme. Voy a tomar la línea crítica de flexión al paño del dado, pero lo puedo hacer para esa aleta o lo puedo hacer también para esta. ¿Sí? O lo puedo hacer para la esquina contraria. Entonces, diseñando una aleta, la más desfavorable, pues con esa armamos la zapata, generalizamos, ¿sí? Puede haber una aleta que sea más favorable. En el caso de columnas rectangulares, de zapatas rectangulares, pues una de las aletas no es tan favorable para flexión, no rige para flexión, rige la más larga. ¿De acuerdo? Entonces, diseñando una aleta la más crítica, con eso armamos toda la zapata. Y así lo hacemos. El programa de hoja de cálculo que hacemos, es lo que tenemos, que usamos, es lo que hace. Toma la más crítica y con esa diseñamos. Lo mismo para placas base. La placa base solamente tomamos un momento y tomamos la aleta más grande. Y con eso ya sabemos que es el momento que va a regir. ¿De acuerdo? Entonces la sección crítica para momento, para flexión, se encuentra en el paño del dado. ¿Qué pasa si yo tengo mucha aleta? Pues puedo hacer un dado más grande y disminuyo la aleta, ¿no? Me ayuda, ¿no? Hacer el dado más grande, acorto la aleta y disminuyo la flexión. Generalmente lo hacemos así, ¿sí? Cuando empezamos a tener mucho acero por flexión, aumentamos el tamaño del dado, disminuimos la aleta y baja el momento. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra línea crítica que tenemos que controlar. En esta misma zapata, voy a borrar.
La de cortante, ¿no? Sí, ya me voy. Ya me con la emoción. Ay, vete por la boca, no. Se localiza a una distancia de, este de aquí es el dado. ¿Sí? Entonces, tenemos una línea crítica para cortante. A una distancia de D es el peralte efectivo de la zapata. ¿Sí? ¿De acuerdo? X es D. Y yo puedo hacer también esta revisión con un ancho unitario, o puedo revisar toda la zapata. Es A y este es B. Y aquí también puedo revisar toda la zapata, solamente que aquí tendría que multiplicar por B. Y aquí también la cortante es igual a Q. Este le voy a poner L' por L', Q por L' por B. Reviso todo el ancho de la zapata. Y no lo quiero hacer por metro de ancho. ¿Sí? Bueno, ya está ahí entonces líneas críticas para flexión, líneas críticas para cortante. Si yo quiero disminuir la flexión, aumento el tamaño del dado para disminuir el tamaño de aleta y también disminuyo el cortante. ¿Qué otro efecto nos hace falta? La penetración. ¿Sí? Voy a borrar este. ¿Sí? Voy a dibujar las líneas críticas de penetración. Me están arruinando mi clase. Saludan a Laura, en América. Sí, participantes de 300. ¿Cuántos son? Ahí está. No, pero ¿cuántos van a ser? Y es que no puedo con emoción. Bueno, esa línea también es importante. Esta línea me marca la marca el reglamento a un peralte efectivo entre 2, ¿de acuerdo? En todo el perímetro del dado. Ahora de ahí yo tengo que sacar un área crítica que va a ser multiplicando el perímetro por el peralte, ¿sí? Entonces, área crítica de penetración es igual a, aquí lo voy a llamar el perímetro, por B. No. ¿Sí? Y si ustedes observan, hay una carga crítica de penetración.
esta es la carga crítica de penetración. Entonces, ¿cuál es la que voy a multiplicar? La Q, la presión, por A por B, por todo el área de la zapata. Y le voy a restar el área que hay en la zona crítica de penetración. ¿Sí? Y ya con eso digo, bueno, mi carga crítica de penetración es tanta. Si yo divido mi carga crítica entre mi área crítica de penetración, obtengo un esfuerzo. Y ese es el esfuerzo que no debo rebasar. No debo rebasar 0.8 de F'C. ¿De acuerdo? Esas son las revisiones que hay que hacer. Hay que revisar por flexión, revisar por cortante y revisar por penetración. ¿De acuerdo? Y es lo que está en las hojas de cálculo que usan, es lo que hacen. ¿Sí? Nada más que el detalle es, se vuelve mucha información porque hay que calcular el peral debido a la variación de la zapata. Pero son puras reglas de 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo va? 48. 48. Entonces, ahí están los esfuerzos que vamos a considerar. La próxima clase vamos a diseñar una zapata. Pero lo importante era saber cuáles son las líneas críticas para cada uno de los esfuerzos. Para flexión, paño del dado. Para cortante, a un peralte efectivo del dado. Para penetración, a medio peralte efectivo del dado. Si quiero disminuir un poquito los esfuerzos, puedo hacer el dado gordo, grande. ¿Sí? Para que me disminuyan las aletas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué función tiene el dado en una zapata? ¿Qué función tiene el dado en una zapata? Pero esa es la transmisión de la columna a la zapata, ¿no? Disminuir los esfuerzos. Al hacer grandote, gordo, se tiene poco esfuerzo. Al hacer un dado flaquito, se tiene mucho esfuerzo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, es bien importante saber qué función tiene el dado, disminuir los esfuerzos en la zapata. Mucha gente no, a fuerza a veces quiere poner dados y lo tiene como costumbre, no es malo, pero no necesariamente. Si tengo una columna con poquito esfuerzo, no necesito ponerle el dado. Puedo hacer sin dado, nomás tengo que garantizar el recubrimiento mínimo, pues, porque está en contacto con tierra. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima clase. Por eso es que a veces bajamos todo el armado de la columna y solamente le aumentamos el recubrimiento en la zona del dado. Exactamente. Así es. Pero también después de ciertos anchos ya necesitan un armado, el dado. Ah, pues claro, no puedes poner concreto así nada más. Tienes que combinarlo además. Sí. Sí, cuando ya crece el volumen de concreto, hay que combinar. ¿De acuerdo? Así como dicen las normas. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima clase le seguimos con esto de las zapatas, porque ya viene el otro curso.